gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, cómo no bendecirte, cómo no alabarte, cómo no glorificarte, Señor. Podemos ver hacia atrás, Señor, y podemos ver tu bondad en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y es por eso que, Señor, hoy venimos a este lugar a adorarte, a glorificarte. Porque solo tú, Dios, mereces toda honra, toda gloria, Señor. Porque tú honras al que le honra. Y lo que recibimos de gracias, Señor, hoy lo damos de gracias, Señor. Entendiendo, Padre, que en medio de cualquier circunstancias, tú siempre estás en control. Porque tú eres bueno. Y para siempre, para siempre, para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso a Dios? Doy gracias a Dios por su vida. Doy gracias a Dios por su matrimonio. Porque hoy me paro aquí enfrente y veo historias donde Dios ha sido bueno con cada uno de ustedes. Hoy veo historias donde Dios en el plan perfecto ha tenido cuidado con cada uno de ustedes. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de todas las cosas, hoy ustedes están aquí y le han creído a Dios y Dios ha hecho la obra perfecta. Y lo que Él ha empezado va a seguir haciéndolo hasta que Él lo perfeccione en su matrimonio. Amén. Quiero que tome su lugar, por favor. Amén. Quiero que me ayude con la luz. Amén. Y vamos a arrancar de una forma en la que yo necesito que usted me ayude a predicar. Amén. Vamos a hacer una prueba. Varones, necesito que me ayude a predicar. Mujeres, necesito que me ayude a predicar. Ahora necesito 2, 3 o 4 varones que tengan de 1,000 a 2,000 colones, que no los tenga comprometidos y que los pueda gastar hoy, ahora, en este momento. Sí, tengo que vengan. Varones que tengan de 1,000, ¡ay! No tan duro. Que tengan de 1,000, hágase para acá. Que tengan de 1,000 a 2,000 colones que puedan gastar hoy y que no estén comprometidos. Ok, listo. Ahí está bueno sí, ¿sabe? Porque si no se me queda vacía la sala. Ahora sí, agrúpense un poquito, voy a mutear eso. Ay, ay, ay. Reunión de machos alfa. Amén. La pastora Loreta está contenta porque ahí va don Albert como alma que lleva a Cristo. Amén. Mientras tanto, présteme atención aquí a lo que vamos a hablar. Una de las cosas que como cristianos tenemos que entender es que la victoria del cristiano está en la fe. Para que nosotros tengamos victoria necesitamos tener fe. Las victorias no están en la conducta o en la manera de pensar, sino en la manera de creer. Cuando una persona cree que la victoria va a estar a como piensa, a como actúa, la victoria no es la victoria correcta. Pero cuando usted entiende que su victoria está fundamentada en la fe, usted empieza a creer, y a pesar de cualquier circunstancia o cualquier situación que puede haber en su vida matrimonial, usted cree con el corazón que Dios está en control. Y cuando entendemos que Dios está en control, seguimos creyendo a pesar de.
Hay situaciones pequeñas, hay situaciones grandes, pero lo más importante de aquí es que tenemos que entender que Dios es el que tiene control de todo. Amén. ¿Dónde está Randita? ¿Qué es mi Randita? Hay una escalera por aquí. Tráigame esa escalera, si me hace el favor, tráigame esa escalera. Rápido, rápido, rápido. Porque vamos a hacer un ejercicio y quiero ser bien práctico con todo esto que vamos a hablar. Cuando hablamos de la bondad de Dios, pareciera un tema simple de explicar. Pero cuando profundizamos en el tema, va más allá verdaderamente lo que significa ese término de la bondad de Dios. Amén. La palabra bondad en su significado hebreo es la palabra tuv, que significa o tiene varios significados, y entre los varios significados que encontré significa que es bueno, especial, alegría, bienestar, beneficioso, gozoso, júbilo. Tráigala. Vamos a ver. Entonces, cuando entendemos de que Dios es bueno, Dios tiene algo especial para tu vida. Pero eso especial para tu vida va a determinar algunas circunstancias que van a seguir aconteciendo. Pero cuando tengo fe, estoy creyendo. Y cuando estoy creyendo, las cosas empiezan a suceder. Y cuando empiezan a suceder es porque entendemos de que Dios es bueno. Amén. Pero la fe radica en que yo tengo que empezar a subir escalones. Y cada escalón va a ser una circunstancia o una prueba o un proceso en el cual tengo que creer para seguir subiendo. Y cuando sigo subiendo, estoy siguiendo creyendo en que Dios es bueno y Dios es bondadoso. Y cuando subo más, entiendo que la bondad de Dios es absolutamente grande. Y cuando subo más, estoy más cerca de lo que Dios ha creído en mí. Y cuando subo más, estoy entendiendo que Dios ya me dio lo que Él creó. Y cuando subo más, estoy entendiendo de que Él es bueno, maravilloso. Amén. Porque la bondad de Dios es siempre perfecta. Y si subo más, alcanzo lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Usted vino a celebrar hoy, usted vino a gozarse, usted vino a creerle a Dios lo que Dios tiene para su vida. Amén. Y entonces esta palabra en el hebreo, la palabra bondad en el hebreo, tuv, tiene varios significados, pero hay un significado que me llamó mucho la atención: el mejor regalo. La palabra bondad, a la traducción al hebreo, tiene un significado: mejor regalo. Amén. Ahora bien, ¿cómo quiero empezar a entender todo esto sobre la bondad? Y quiero que nos vayamos al Salmo 119, 68. 119, 68. Y vamos a leer específicamente y con determinación este salmo. Vamos a ver. Esa es la versión. Lea conmigo. Vamos a contar 3 y vamos a leer todos juntos. Venga. No lo enseñe todavía hasta que yo le diga. Al contar 3, todo el mundo lee conmigo. 1, 2, 3. Mire lo que dice la palabra en la Reina Valera. Bueno eres tú. ¿Quién es bueno? Dios. Pero inmediatamente me dice bienhechor, y que me enseña tus estatutos. Esto puede ser contraproducente o contradictorio en la enseñanza cristiana, porque lo cierto es que muchos de nosotros creemos de que Dios no es bueno, pero la palabra me enseña que Dios es bueno. Lo que tenemos que entender es que indiferentemente las circunstancias que suceden en nuestra vida, tengo que tener claro en mi pensamiento que Dios no es culpable de lo que me sucede. Dios no es culpable de lo que te sucede. Amén. Sin embargo, cada situación adversa que nos sucede, muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y tal vez usted no lo dice, pero en su pensamiento pasa: si estoy en la iglesia, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Si estoy en la iglesia, ¿por qué sucede esto? Si estoy en la iglesia, ¿por qué pasa esto?
Y es ahí donde tenemos que entender y aceptar la voluntad de Dios según lo que nos enseña el Salmo 119, 68. Pero lo primero que nos dice que bueno eres tú. Y el término de bueno viene del latín domnus, que significa ausencia de maldad y de sentimientos puros. Ojo con esto. Bueno significa ausencia de maldad y sentimientos puros. Pero la palabra bienhechor tiene otro significado. Y presta atención a esto. Significa aquel que obra el bien, aquel que obra el bien desde su corazón. Aquel que obra el bien desde su corazón. Entonces la palabra me dice, el salmista llega y expresa en el salmo, bueno es él, pero él que es bueno es bienhechor. Y dice que Dios es bueno, pero todo lo bueno de Dios va fundamentado en la intención de su corazón. Quiere decir que hay muchas personas buenas. Hay muchas personas buenas y pasan su vida intentando hacer las cosas buenas, pero no logran satisfacer lo bueno en otras personas. Y es ahí donde vemos cuando nos reunimos con matrimonios y hay matrimonios que dice la mujer, mi esposo es bien bueno, pero, o mi esposa es bien buena, pero, amén. Humanamente hay personas que no han logrado afectar de una manera positiva a la gente, por lo que consideran no poder lograr lo que ellos creen como buenos a otras personas o como bueno según la bondad de Dios. Amén. Y es ahí donde tenemos que empezar a tener la gran diferencia, porque aquí es donde tenemos que enmarcar a qué usted le llama bueno. Y cuando hacemos ese ejemplo de que la mujer dice, mi esposo es bueno, pero
a este, y quiero que nos vayamos a Mateo 7, 16, 20, es Jesús mismo hablando en esta terminología. Y dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo, fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceré. Entonces llega el joven y le dice: Jesús, tú eres bueno, maestro. Y Jesús lo vuelve a ver: yo bueno, Dios es bueno. Pero después la palabra me dice que el mismo Jesús habla y dice: el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Cuando el joven le pregunta a Jesús, le pregunta en función a los frutos que ha dado Jesús. Vamos a ver si me entiende otra vez. Se le mezcló un poquito. Es que en esta parte estoy enseñando. No se desconcentre. Cuando Jesús dice: por tus frutos te conoceré, todo árbol bueno tiene que dar buen fruto y todo árbol malo dará mal fruto. Entonces, cuando el joven se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, lo hace en función porque sabe que Jesús, lo que caminó en la tierra, dio buen fruto. Esposos de buen fruto, para que te reconozcan como bueno. Y eres bueno cuando le obedeces y haces la voluntad de Dios. Porque Jesús, ese niño, ese joven, lo llama bueno porque Jesús hace y hacía la voluntad de Dios. Amén. Y es interesante porque él remarca muy importantemente: todo árbol se conoce por sus frutos. A Cristian yo lo voy a conocer por sus frutos. A Roger yo lo voy a conocer por sus frutos. A Henry, a Andrei, a Don Luis, a Cachí, a cada uno de ustedes yo los voy a conocer por sus frutos. Dios los va a conocer por sus frutos. A cada mujer Dios las va a conocer por sus frutos. Amén. Cada uno de ustedes va a ser conocidos por sus frutos. Amén. Y si volvemos a la historia del joven rico y volvemos al libro de Marcos, es interesante porque este joven rico busca a Jesús para heredar una recompensa que solo se hereda con actos agresivos de bondad. Él busca a Jesús porque él pide, ¿qué pide él? Vida eterna. Eso es lo que él le pide a Jesús, ¿verdad? Pero para conseguir esa vida eterna, solo la puedo conseguir con actos agresivos de bondad. ¿Está enredado? Más o menos. Espérense, se va a poner bueno, tranquilos. Relájese, haga así. Relájese. Actos agresivos de bondad. Amén. Entonces el joven rico llega donde Jesús y le dice: hey, Jesús, tú eres bueno. ¿Qué tengo? Le hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús no le dice inmediatamente lo que tiene que hacer. Jesús le dice: yo no soy bueno, bueno es Dios. Pero ahora sí, viene y le contesta lo siguiente. Verso Marcos 10, 20, 21. Entonces respondió y le dijo: todo lo que me has mandado desde mi juventud lo he hecho, lo he guardado. Entonces Jesús dice: ok, perfecto. Una cosa te hace falta. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, porque esto es importante. Jesús, cuando le dijo que bueno solo es Dios, y le dijo: para heredar la vida eterna tienes que guardar todos mis mandamientos. Y muchos de nosotros hemos guardado los mandamientos de Dios, ¿verdad? Amén.
Y entonces Jesús lo mira con amor. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, Dios te mira con amor, dice la palabra de Dios. Y entonces dice la palabra que Jesús lo amó. Jesús lo amó. Jesús te ama cuando usted guarda sus mandamientos. Jesús te ama cuando guardas sus mandamientos. Móntese al bus conmigo y vamos de paseo. ¿Qué pasa con ustedes? Ojo, sigo leyendo. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Esto es loco. Jesús le dice: guarda los mandamientos escritos por la ley. Y el joven le dice: todo lo he hecho. Y Jesús le ama. Y después Jesús le dice: falta una cosa. Es que lo que usted no entiende, que heredar la vida eterna no solamente en función de obedecerle a Dios, sino en cumplir su voluntad aquí en la tierra. Te va a poner bueno esto, Diego. Mire cómo está la cosa. Diego, ¿qué? Usted estaba entre los que, de los 2000, ¿no? Estamos mal, Diego. Mal. Venga, Lindsay, María, Vane, ¿quién más era? Venga, ¿sí? Las mujeres de los hombres que se fueron, vengan un momentito y párense ahí más o menos. Voy a quitar esta escalera, ahí nomás. Bien, Chequina, bien. A ver, ¿cuál otra mujer me falta? ¿Todas están? Véngase, con bebé si quiere, no importa. Ahora bien, dice la palabra de Dios claramente: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así dice. Amén. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, toma la cruz. El joven le pregunta a Jesús: ¿qué tengo, maestro bueno? Y él dice: bueno, solo Dios. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice: tienes que cumplir con ciertos mandamientos. Él dice: desde muy joven he cumplido con eso. Entonces Jesús le ama y le dice: una cosa te hace falta. Vende todo. El vender todo significa un sacrificio para dar. Póngase de pie los varones. No, los que fueron a comprar, perdón. Las indicaciones están mal hechas, perdón. Va de nuevo, los que fueron a comprar. Ahora bien, ellos probablemente los 2000 o 1000 o lo que gastaron no significan algo que les estuviera sobrando, que les estuviera faltando, pero ellos se movieron en fe. Y es importante porque Jesús le dice a este joven: vende y dale a los que necesitan. En la función matrimonial, Dios le dice al hombre: lo que tú tienes, dale a tu esposa. Venga, dele a su esposa, venga, dele a su esposa. Vamos, dele a su esposa. Ellos saben lo que a ustedes les gusta, así que ellos fueron a comprar lo que a ustedes les gusta. ¡Wow! Chocolates, sneakers. Denle un aplauso a estos hombres. Oiga, pero a estas mujeres les gusta mucho el azúcar. Un aplauso para ellos, muchas gracias. Yo no sé si usted entendió la dinámica, pero muchas veces dentro del matrimonio los actos de bondad son tan sencillos para ganar el reino de Dios. Pero a usted le cuesta, y lo hablo en las dos funciones, hombre o mujer.
Porque la mujer también puede hacer actos de bondad. La mujer puede también darle al hombre. Pero es interesante porque la palabra me da una enseñanza estratégica donde dice, ahora sí, vende todo y dáselo a los pobres. Vende todo y dáselo al que necesita. Si tu esposa tiene una necesidad, actúa con actos agresivos de bondad hacia ella. Si su esposo tiene una necesidad, actúa con actos agresivos de bondad hacia ella. Amén. Amén. Y es ahí donde podemos ver lo interesante de esta historia. Porque Jesús lo que hace es probar la intención del corazón. Lo que hice en este momento fue probar la intención del corazón de esos hombres que fueron. Probablemente algún hombre de esos, sencillamente los 2,000 colones o los 1,000 colones los iba a usar para el bus de mañana, para comprar el pan en la mañana. Pero dijo, yo voy a moverme en fe, yo voy a hacer algo. Si el pastor lo está diciendo, yo lo voy a hacer. Es así como tenemos que actuar. Cuando Jesús te dice algo, hazlo. Amén. Y es ahí donde se prueba la intención del corazón. Porque Jesús claramente, sencillamente dice, wow, este muchacho tan joven ha cumplido con todos los mandamientos y lo amó, dice. Pero ahora sí dice, ok, voy a probar la intención de su corazón. Si estás cumpliendo los mandamientos sencillamente para ganar la recompensa, la vida eterna, o estás cumpliendo con los mandamientos según la intención del corazón para reproducir lo del cielo aquí en la tierra. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Vamos bien? Ok. Amén. Las intenciones de su corazón. La prueba de la intención del corazón va en función de lo que tú le pides a Dios. Muchos de nosotros estamos aquí por una restauración matrimonial, porque nuestro matrimonio estuvo destruido y usted le pidió a Dios que le restaurara el matrimonio. Y entonces cuando Dios le restaura el matrimonio, Dios va a darle según lo que tú pidas, pero va en función de lo que usted le rogó a Dios, de lo que usted le oró a Dios. Y cuando usted le oró a Dios por la recuperación o por la restauración de su matrimonio, es ahí donde Dios va a probar las intenciones de tu corazón, y es ahí donde Dios va a ver qué es lo que tú estás haciendo en tu matrimonio. No puede ser posible que tú le pediste a Dios restauración matrimonial y no estás agradecido con Dios, no estás actuando con actos agresivos de bondad dentro de tu matrimonio. No puede ser posible. Si le lloraste a Dios, mojaste el altar con lágrimas, Dios te escuchó cuando estabas postrado aquí, te atendieron, oraron, ayunaron. Ahora sí, Dios te restaura, Dios reconstruye, y Dios va a probar tu corazón para ver si lo que le pediste va en función a los actos de bondad que tienes en tu matrimonio. Ya me enojé, ahora sí. Amén. Todos los actos agresivos de bondad van en función de lo que tú quieres. ¿Quieres un matrimonio diferente? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dar? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dar? ¿Nos vamos a conformar solo con el chocolate, la paleta, el juguito? ¿Qué estás dispuesto a dar? Esto solo fue un ejemplo. Y esta parte fue material. Pero cuando hay otro tipo de necesidad, donde hay sentimiento, donde implica el perdón, donde implica amar a pesar de, entonces cuando probamos o cuando Dios prueba las intenciones del corazón, voy a cambiar la tónica completa del versículo, porque depende de las intenciones del corazón, así usted actúa. Y mire lo que dice Marcos 7:20 y 22. Marcos 7:20 y 22. Pero decía que lo que de los hombres sale, eso contamina al hombre. Porque del corazón, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Porque de dentro
Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Por qué es que Dios entonces prueba las intenciones de su corazón? Para ver qué es lo que hay, si hay actos agresivos de amor o hay todo lo que acaba de leer en este versículo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dios te restaura. Has cumplido con el mandamiento. Pero ¿qué es lo que estás haciendo ahora dentro de tu matrimonio? ¿Qué es lo que estás haciendo dentro de tu matrimonio? Amén. Amén. Si volvemos a Mateo, Jesús escribe: ningún árbol bueno puede dar malos frutos, ni ningún árbol malo puede dar buenos frutos. Si la Biblia dice que Dios es bueno, ¿cómo Dios nos va a hacer daño a nosotros? ¿O cómo Dios le va a hacer daño a alguien? Ahora bien, si yo soy hijo de Dios y he visto la bondad de Dios en mi vida, ¿cómo yo le voy a hacer daño a alguien? Mateo me dice, todo árbol bueno, Celso es un árbol bueno tiene que dar buenos frutos. Pero si un árbol malo va a dar malos frutos. Pero la Biblia me dice que Dios es bueno y por tus frutos te conoceréis. Amén. Y yo soy hijo de Dios, y como Dios es bueno, Dios no va a permitir o no le va a hacer daño a nadie ni a ninguno de sus hijos. Y si yo soy hijo de Dios, ¿cómo yo le voy a hacer daño a alguien? Y muchos dentro del matrimonio se hacen daño. No estoy diciendo que usted le está pegando. Muy probablemente tal vez no hay infidelidad, pero hay otros actos que lastiman a su cónyuge. Amén. Hay otros actos que lastiman a su cónyuge. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que le hable a cada uno tal y como es. Que vaya directamente a su corazón, a su espíritu y le hable: estás fallando en esto, estás fallando en esto. Y que usted se pueda arrepentir, pedir perdón y cambiar su forma de ser y empezar a hacer actos agresivos de bondad. Amén. Jesús le estaba enseñando qué es lo que tenía que hacer para heredar. Si usted quiere heredar la vida eterna, usted tiene que ir con actos agresivos de bondad hacia su esposa o hacia su esposo. Usted tiene que ser bondadoso, así como Dios es bondadoso con usted. Usted tiene que dar lo que usted recibe de Dios. Usted tiene que dar lo que usted recibe. Usted no da lo que recibe porque Dios no le da palo, Dios le da amor. Pero usted muchas veces da lo contrario al amor. Dios es fiel, Dios te da fidelidad, y muchas veces usted da lo contrario a la fidelidad y es infiel en su matrimonio. Se acabaron los amenes. Pero hoy no vengo a agradarle a nadie, hoy vengo a agradarle a Dios. Amén. ¿Qué tienes tú para dar? Si nosotros aprendemos de Jesús, ¿cómo vamos a hacer lo contrario a lo que Jesús nos dice que hagamos? Y muchas veces las cosas no andan muy bien en nuestra vida. Muchas veces nuestro matrimonio no anda muy bien, pero ese no es un asunto de Dios, es un asunto propiamente suyo. El problema que hay en nuestra vida no es asunto de Dios, es porque usted en algún momento no está haciendo lo que Dios le ordenó. Porque, ojo, está el adversario, está Satanás, que empieza a meter cosas dentro del matrimonio. Sí, pero en base a la palabra Jesús le dijo que vamos a tener aflicción, pero Él venció al mundo. Quiere decir que siempre va a estar con usted cuando Satanás venga. El problema es que usted hace actos de bondad con Satanás, pero no hace actos de bondad con Dios.
Usted da lo que Satanás le da, no da lo que Dios le da. Pero ahora cantamos, bueno has sido, bueno eres. Y cantábamos y cantábamos. Pero sí, Él ha sido bueno. ¿Y usted? Es un asunto de que el matrimonio tiene que ver siempre en la bondad de Dios. Y reconocer y valorarla. Lo que Él ha hecho por mí. Cuando yo reconozco lo que Él ha hecho por mí, valoro a la persona que puso a mi lado. Cuando yo reconozco lo que Jesús hizo por mí, valoro y cuido para no fallarle a Él. Porque cuando fallo, no le fallo a mi cónyuge, le fallo a Dios. Porque Él ha sido bueno siempre. Él ha tenido cuidado de nosotros siempre. Pero cuando le fallo, cuando no doy actos agresivos de bondad, no le estoy fallando a las personas que están a mi lado, no le estoy fallando a mi cónyuge, no le estoy fallando a mis hijos, le estoy fallando a Él. Amén. El trabajo de Satanás es hacerte creer que Dios no es bueno. Es querer convencerte de que Satanás tiene algo mejor para ti. Que las intenciones de Dios son diferentes a las que verdaderamente Dios tiene contigo. Es querer convencerte de que Dios no es fiel. Y cuando Él te convence o busca convencerte de que Dios no es fiel, empiezas a ver la escasez en casa. Pero ver la escasez en casa, sí, muy probablemente has visto la escasez en la casa. Pero estoy seguro que no te has ido sin comer a la cama. Pero Satanás te hace pensar que Dios no es fiel porque no tienes la nevera llena de cosas. Pero Dios claramente dijo, yo soy fiel y todos los días Él le da según lo que necesitemos. Y si solo necesitamos arroz, nos va a dar arroz. Y los que hacen keto les va a dar chicharrón en bistec, costilla, todo eso. Está bonita la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando predicamos de todo esto y cuando predicamos de matrimonios, siempre es necesario irnos al principio. Diga, al principio. El principio es Génesis. Y en Génesis 1 hasta el 3 suceden cosas muy interesantes. Y resulta que en Génesis 1 vemos todo lo que Dios crea. Y está Adán y Eva y están en el huerto. Pero la palabra no dice que Dios se sentó a hablar con Adán. No dice que Dios bajaba al cielo y empezaba a tener una conversación con ellos. No dice la palabra eso. La palabra me dice que Dios se paseaba ahí en el Edén, el Espíritu de Dios se paseaba. Pero Adán y Eva sabían de que Dios era bueno o era bondadoso por la obra que Él creó. Porque la Biblia me dice que todo lo que creó Dios fue bueno. Dios te creó. Pero Él no se sentó a hablar. Él no llegó y se puso a hablar con Alexandra y con Cristian. Y Alexandra y Cristian estaban en el Edén y Dios se puso a hablar con ellos. No. Ellos estaban en el Edén y veían la bondad de Dios, veían lo bueno que era Dios, porque Dios les dio todo lo que estaba en ese lugar. ¿Se acuerdan el significado de bondad? El significado que me gustó cuando recibo algo de gracia. Ellos recibieron el huerto de gracia, no tuvieron que pagar ni un 5. Pero en Génesis 3 llega Satanás y empieza a conversar con Eva. Y le dice a Eva que lo que Dios quiere es que ellos no tengan el mismo poder que Dios tiene. Y la engaña y come del fruto. En ese momento fue el primer instante
donde el ser humano puso en duda la bondad de Dios. ¿Cuántas veces has puesto en duda la bondad de Dios y Dios siempre te sorprende? Lucía, para llegar donde estás, me acuerdo que pasaste como por 5 negocios, tuviste que armar negocios y desbaratarlos contra todo pronóstico, y hoy tienes lo que tienes y has sido bendecida porque Dios siempre ha sido fiel y siempre ha sido bondadoso. ¿Dudaste en algún momento? Tal vez sí. Y eso es lo que mete Satanás, la duda. Pero esa duda tenemos que relacionarla, y de esto voy a hablar el domingo un poquito. La duda no es mala. No es mala. No. Dudar no es malo. No creer es malo. No creer es malo. Pero Dios fue fiel con Lucía. Amén. Él fue bondadoso con Lucía. Amén. Y entonces vemos cómo Dios demuestra sus obras por sus hechos. Satanás empezó a demostrar sus obras por habladas. Satanás le habló a Eva. Él le dijo: vas a ser poderosa, vas a tener todo lo que Dios tiene. Se fue por habladas. Pero Dios demuestra su bondad por sus obras. La bondad se demuestra por las obras. Por tus frutos te conoceré. Yo no puedo decir que un matrimonio está bien si yo no veo las obras. Usted no puede decir que su matrimonio está bien si no vemos las obras. Porque cuando un matrimonio se jacta diciendo: no, estamos bien, todo está full, cool, everything in our control, eso es mentira de Satanás. Porque cuando usted habla es lo que usted quiere que suceda y no está sucediendo. Pero cuando usted da frutos y se alinea a la voluntad perfecta de Dios, usted no va a tener que hablar de su matrimonio, van a hablar de su matrimonio. Matrimonios, tus frutos no son lo que tú dices. Tus frutos son lo que tú haces. Amén. Y voy a abrir un paréntesis en una nota que escribí aquí. Nosotros nos empezamos a parecer a Jesús cuando empezamos a ser obedientes y empezamos a realizar los mismos actos agresivos de bondad que Él hizo. ¿Sabe cuándo no valoramos lo que Dios nos da? Cuando empezamos a cuestionar a Jesús. Cuando empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y en el capítulo 4 de Marcos me relata una enseñanza fabulosa. Una enseñanza linda. Una enseñanza donde empezamos a ver cosas lindas. Y esta enseñanza usted la ha escuchado de muchas formas, pero esta vez le voy a cambiar el contexto de revelación que usted necesita hoy. Amén. Nos cuenta la historia que Jesús le dice a sus discípulos: pasen al otro lado en la barca. Y Jesús va en la barca y se duerme en la barca. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. Cuando Jesús está durmiendo, empieza a azotar una tormenta y los discípulos se asustan y despiertan a Jesús. La pregunta es: ¿cómo despiertan a Jesús? Están en la barca, Jesús les dice: vámonos al otro lado. Mientras ellos van en la barca, Jesús se echa un pelón, un rol. Él está tranquilo. Cuando van, empieza la tormenta a azotar. Cuando estás con Jesús, va a haber siempre tormenta. Usted no me entendió. Cuando tienes a Jesús, siempre va a haber tormenta.
Pero Jesús estaba relax, dormido. Y lo despiertan sus discípulos. ¿Cómo lo despiertan? No le dicen, Señor, levántate con tu poder y detén la tormenta. No le dicen eso. No lo hicieron de esa manera porque conocían lo que podía hacer Jesús. Pero vayámonos al verso 38 de Marcos 4 y leamos cómo es que lo levantaron. Mire cómo lo levantan. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? En otra versión, nueva versión internacional dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? En la traducción lenguaje actual dice, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Ellos llegan y le reclaman a Jesús, le dicen que no nos importas. Lo que más ama a Jesús son las almas. Jesús te ama. Y ellos se levantan y le dicen que no le importa lo que está pasando, me puedo ahogar. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús, mira lo que está pasando en mi matrimonio, mira lo que está sucediendo? Y lo levantas así, lo llamas así. Sabes que Jesús lo puede hacer. Sabes que Jesús lo puede hacer. Pero levantas a Jesús de esta forma. ¿Que no te importa que me ahogue? Jesús te importa. Y Él no va a permitir que te ahogues. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. Porque aunque andes valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Amén. Pero ellos lo levantan de esa forma y le dicen, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Los discípulos al decir eso estaban cuestionando la intención del corazón de Jesús. Estaban poniendo en duda lo que Jesús tenía en el corazón. ¿Usted cree que Jesús los iba a dejar perecer? Si Jesús mismo estaba en esa barca. Porque si se hundía Él también. Pero Jesús se levanta y no arremete contra ellos, sino le habla a la tormenta. Cuando hablas de una forma o pones en duda la bondad de Dios, sencillamente Él hace un acto agresivo de bondad para que sigas creyendo en Él. Cuando le reclamas a Jesús, ¿no ves que no tengo comida en la casa? Jesús es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Él sabe la necesidad que tienes. Pero muchas veces nosotros como cristianos lo que hacemos es reclamarle a Él. Reclamarle a Él. ¿Y cómo actúa Él? Con un acto de bondad. Amén. Y no le dijeron, tú puedes cambiar esta circunstancia, levántate. Le reclamaron. ¿Cuántas veces Dios no ha entrado en escena en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios no actúa a favor de los discípulos? ¿Cuántas veces Dios no ha actuado en nuestro matrimonio, en el matrimonio mío y de mi esposa? Dios ha actuado miles de veces. Amén. Y es por eso que Jesús nos ama y Él hace actos agresivos de bondad. Y los actos van a ser cuestionados por las intenciones de nuestro corazón. El Salmo 25:8 nos dice, Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Él es bueno y siempre actúa con justicia. Aquí no me dice que Dios te va a eliminar. Lo que me dice es que Dios es bueno
y con su bondad va a buscar la manera de instruirte a seguir adelante. No te dice que porque le desobedeciste vas a ver qué sucede, vas a ver qué haces. Él sencillamente por su bondad y por su amor, Él ve la circunstancia que está pasando y va a buscar cómo instruirte para que puedas crecer. Amén. La bondad de Dios no depende de lo que tú quieres. Es verdaderamente lo que Dios quiere para tu vida. La bondad de Dios no se manifiesta en tu vida cuando tú lo reconoces. La bondad de Dios no se manifiesta cuando tú aceptas a Jesús como el único y suficiente Salvador. La bondad de Dios se manifiesta cuando Él fue a la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados. Esto es la bondad de Dios. Cuando Él entregó todo, cuando Él se sacrificó por usted y por mí, cuando Él no le importó nada y Jesús dijo, por amor me voy a entregar en esa cruz para lo que usted y yo hoy vivimos y podamos recibirlo por gracia de Él. Amén. Todo acto agresivo de bondad tiene que dar fruto. El acto agresivo que hizo Jesús en esta cruz dio frutos. Dio frutos. Usted es fruto de ese acto agresivo de bondad. Porque Él murió y resucitó. Y el fruto de ese buen árbol tiene que verse. Si usted reconoció a Jesús y Él murió en la cruz por usted, el fruto suyo, usted es buen fruto. Actúe como buen fruto. Amén. ¿Cómo veo el fruto en mi matrimonio? Teniendo un testimonio íntimo. Presta atención a esto. Teniendo un testimonio íntimo. ¿Qué es un testimonio íntimo? Es el testimonio del corazón. El testimonio visible muchas veces es engañoso y vivimos por lo que dirán. ¿Cuál es el testimonio visible? Las fotos que usted saca en Facebook y están aquí. Y cuando están en la casa es puro Rocky contra el ruso. Pero el testimonio íntimo es lo que usted se en casa, en la intimidad de su hogar, se reproduce en las tinieblas siendo luz para otros. Cuando otro matrimonio te diga, quiero ser como tu matrimonio, empiezas a caminar por el camino que Dios quiere que tú vayas. Si eso no ha sucedido, trata de alinearte, porque Dios quiere que ese fruto que usted tiene, otro se lo coma, para que reciba lo que usted recibió en esa cruz. Amén. El testimonio visible muchas veces es engañoso, pero el testimonio íntimo radica en respetar al Dios de los cielos. Dar una mala imagen no es respetar a Dios. Hacer actos agresivos de bondad es respetar a Dios. Los actos agresivos de bondad radican en la importancia que tú le des a tu cónyuge. Si tu cónyuge es importante para ti, tú vas a hacer lo que sea para que ella esté bien. Si tu cónyuge es importante para ti, tú vas a hacer lo que sea para que él o ella estén bien.
La bondad es un asunto del corazón. Hebreos 3:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La Nueva Versión Internacional dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Plata, comida. ¿Qué es lo que tú tienes? A Dios en el corazón. Comparte lo que tú tienes. Pero ¿sabe lo que sucede? Muchas veces queremos solucionar el problema de afuera y no hemos solucionado el problema de adentro. Usted no puede dar nada afuera si no da nada adentro. Solo veo cabezas haciendo así. Y otros están así. Dice la traducción lenguaje actual: nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Amén. ¿Qué tal si se pone en pie un instante? Y quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Este versículo de Hebreos 13:16 le habla directamente a la iglesia. Como iglesia, ¿cómo voy a hacer algo por los demás si no hago algo por los propios? ¿Cómo voy a demostrar la bondad de Dios matrimonialmente hablando si no soy testimonio vivo de actos agresivos de bondad? Nunca olvides de hacer lo bueno, dice la palabra. ¿Qué es lo que tengo para dar? Lo que tú tienes para dar es todo lo que Dios te ha dado. Prosperidad, comida, sanidad, liberación, ser honesto, fidelidad, honradez y sobre todas las cosas, amor. Quiero darte un consejo. Y es el consejo que tienes que guardar siempre en tu corazón. Copia todo. Copia todo. Absolutamente todo lo de Jesús. Copia todo, absolutamente todo lo de Jesús. Que Jesús siempre hizo actos agresivos de bondad. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por estos matrimonios. Vengo orando por tu matrimonio, tú que me ves allá, que nos ves en el Facebook. Oramos por tu matrimonio. Y el mejor consejo que te podemos dar es: aprende de Jesús. Copia todo de Jesús. Todos sus actos agresivos de bondad van a permitirte ser un hombre o una mujer de Dios. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos.
Y te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando, que seas tú tomando control, que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús. Y es por eso, Señor, que te adoramos a ti, te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús.